Estamos con Patricio Masbernat, que es abogado, doctor en Derecho, experto en Derecho Tributario y Societario, ¿no es cierto?, de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás viendo, Patricio, lo que ha sido el desarrollo de este juicio, en el cual la Fiscalía ha sido muy descriptiva, muy meticulosa al describir los delitos que estarían involucrados acá, delitos tributarios de distinta índole, una maquinaria para defraudar al fisco? ¿Tú ves esa figura? A ver, en principio hay que considerar que es difícil hacer una evaluación de todos los hechos y de toda la causa en un juicio que está en curso. Por otro lado, hay que considerar que cuando... primero hay abogados muy serios. Acá en la figura aparecen los imputados, pero no aparecen los abogados. Es decir, los abogados de los imputados son abogados muy serios y que trabajan muy bien, de la misma manera como los fiscales. Trabajan muy bien los abogados del Consejo de Defensa del Estado. Eso en primer término. En segundo término, hay que considerar que cuando el Servicio de Impuestos Internos decide querellarse o denunciar, pero básicamente cuando decide querellarse, cuenta con muchos antecedentes. Y cuando la Fiscalía toma un rol tan protagónico, dirigido, liderado por el fiscal nacional, significa que cuentan con información relevante y muy relevante respecto del caso y que al menos pueden configurar elementos importantes de los hechos que se imputan. Hasta ahora, ayer y hoy día estamos asistiendo a una exposición súper pormenorizada respecto de cuáles eran los vínculos, cómo operaba esta maquinaria o esta fórmula para poder evadir impuestos. Después viene un plazo de investigación que se va a tener que fijar. ¿Cómo se prueban los delitos tributarios? Porque aquí nosotros estamos viendo correos, facturas, boletas, que ayer, después de la exposición del Ministerio Público, parecían sumamente contundentes. ¿Es esa la evidencia que se requiere o para los delitos tributarios faltan pruebas de aún mayor peso? Lo que pasa es que la persecución penal en materia tributaria es un poco distinta que en otras áreas, porque hay una etapa previa de recolección de antecedentes, ¿ya? Y siendo así, realmente hay un proceso de investigación previo que puede ser bastante largo. Por otro lado, hay un sinfín de pruebas que no aparecen explícitas aún, que tienen relación con declaraciones, por ejemplo, de contadores que han participado, ¿ya? Y han entregado información que resulta clave en la descripción de los hechos. Exactamente. Sí. Entonces hay que considerar que la persecución penal en caso del delito tributario no es igual que en el resto de los delitos. Pero en ese sentido, entonces, estamos ante una investigación que ya ha comenzado y donde hay ya información que es parte de la prueba que tiene el Ministerio Público para acercarse a las condenas de estas personas a las que se le están imputando los delitos. Claro, como a su momento señalaba el fiscal Norambuena, se revisaron cuentas corrientes, se revisaron correos electrónicos previa orden judicial para su revisión. Si ustedes ven las maletas que están ahí delante de esos asientos, esas maletas llevan y tienen adentro los expedientes, con una enorme cantidad de información impresa. Y obviamente hay un análisis que ya se ha hecho por parte de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos muy pormenorizado respecto de cada uno de los detalles. Previamente del Servicio de Impuestos Internos, que es el que se querella, sin la cual no hay proceso tributario. Efectivamente, la querella, o sea, la titularidad para la presentación de la acción penal la tiene el director del Servicio de Impuestos Internos. Pero hay que considerar que la Fiscalía maneja con un principio legal que se llama de imparcialidad, ¿ya? En que considera tanto lo que beneficia a los imputados como lo que los perjudica. Si ha tomado una posición que pudiera parecer tan radical, yo diría que no es tan radical porque hay algo que se llama la teoría del caso, ¿ya? Cuando uno plantea o cuando defiende un punto en un juicio penal, tiene que tener una teoría del caso que en el fondo reúne los antecedentes y sobre la base de los antecedentes cuenta una historia que sea susceptible, que haga entender todos esos antecedentes. Sí, yo te quiero volver a llevar, Patricio, a esta definición que yo calificaba un poco de histriónica de ayer del fiscal Gajardo,
pero que de alguna forma resume la larguísima descripción de los mecanismos diversos que se habían generado en Penta y entre Penta y el Servicio de Impuestos Internos o algunos de sus funcionarios para defraudar el fisco. Él califica a Penta como una máquina que había derivado en una máquina para defraudar al fisco a través de mecanismos que consistían en obtener devoluciones fraudulentas o ilegales de impuestos y de rebajarnos, ¿verdad?, la tasa por la cual se pagaba impuesto a través de presentación de boletas o facturas ideológicamente falsas, que lo que hacían era imputarse como gasto, ¿no?, y reduciendo así la base imponible. La base imponible, que es, para entenderlo bien, el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, ¿no es verdad?, que pagan por sus utilidades, o sea, por lo que ganan se descuenta todo lo que gastan, y aquí había gastos que son ideológicamente falsos según la Fiscalía, y reducir esa base significa pagar menos impuestos. Tú adviertes, ese son dos mecanismos, hay otros más que se han descrito también por la Fiscalía en estas horas. ¿Adviertes una maquinaria diseñada para aprovechar todos los intersticios legales disponibles en Chile hoy día, en nuestro sistema, para defraudar el fisco? Yo quisiera que me permitieran hacer una distinción. Yo soy abogado, pero también soy analista del sistema jurídico, de cómo funciona. Los roles son distintos. Como abogado, uno tiene un planteamiento estratégico de defender una parte. Así es. Yo tengo que defender al Servicio de Impuestos Internos o defender a mi cliente. Y en cuanto a tal, yo planteo estas frases que suenan tan extremadamente duras, ¿ya?, y a las cuales no estamos acostumbrados. Pero como analista, el juicio es un poco más neutro y más objetivo. Esa frase yo no la puedo repetir porque es una frase retórica, retórica de convencimiento. Pero detrás de ello está su teoría del caso, es decir, que tiene muchos antecedentes que reflejan que durante muchos años y por muchas vías se cometieron muchos delitos tributarios. Y de la exposición que se ha hecho ante el tribunal se muestra que al menos hay muchos antecedentes. Otra cosa va a ser que posteriormente puedan ser aceptadas algunas pruebas, otras excluidas, y en definitiva ser evaluado. Pero además hay un problema que es difícil de observar por fuera, que tiene que ver con el canon de convencimiento que debe tener el tribunal para condenar o no condenar a un imputado. ¿Y eso, a qué te refieres con eso? Que hay que abundar en pruebas, hay que abundar en elementos propios de la imputación para que convencer al tribunal que aquí realmente hay un delito y que esta persona les cupo una participación relevante en relación con el delito. Pero no basta, por ejemplo, en lo ideológicamente falso y en esto de rebajar la base imponible, el constatar que respecto de algunas personas se emitieron estas boletas por servicios no prestados, a sabiendas de que no eran prestados, sino que servían para otros efectos, y que se usaron esas boletas de parte del grupo y sus ejecutivos para imputarlas como gastos y reducir así la base tributable. ¿No basta con esa mera descripción para entender que hubo intención de defraudar y se defraudó? Lo que pasa es que hay tres visiones al menos. Un analista del sistema jurídico tiene una visión, ¿ya? Esa la dejamos de lado. El abogado defiende que sus elementos son suficientes, ¿ya? Pero luego de eso viene una discusión, un diálogo ante el tribunal, y el tribunal va a decidir qué pruebas o cómo le parece cada prueba, o si se ha probado. Sí, porque es lo que le permite formarse la idea, finalmente, de la opinión. Claro. Por ejemplo, había un imputado que, en relación a una persona que entregó boletas, que en un almuerzo entregó información. Habría que... es un asunto muy concreto en relación a si constituyeron servicios o no constituyeron servicios. Entonces, a la opinión pública puede tener ya una visión. Una opinión formada. Una opinión formada. La opinión pública puede tener una opinión formada, pero otra es la opinión que tenga el tribunal de acuerdo a los tecnicismos Abogados, legales. Usted recién se refería a los muchos delitos durante muchos años, durante muchas veces. Ayer también la Fiscalía fue muy clara en señalar que estos son actos reiterados. Desde el punto de vista de los delitos tributarios, ¿qué tan relevante es este punto? Porque hay abogados que señalan que esto podría hacer que las penas puedan ser un poco mayores al poder comprobar, siempre durante el periodo de investigación, que efectivamente aquí estamos ante conductas reiteradas. A ver, lo que pasa es que esta pregunta realmente tiene muchas partes, ¿ya? La reiteración da cuenta al menos de
una posibilidad de probar, porque uno puede señalar que se han reiterado 10 veces un mismo delito, pero termina probando 1 o 2 de esos hechos y es suficiente. Hay que probar los 10. Claro, no. Hay que probar varios 2, para que... Claro, para... Hay que probar la reiteración. Sí, pero lo que pasa es que la reiteración sí puede constituir ya un elemento para determinar una pena más alta. Ya eso sí es así. ¿Ya? Pero no es un elemento que en sí sea necesario para una condena. Lo que pasa es que el problema de la reiteración es que hace más escandaloso los hechos. Sí, pero lo hace más socialmente más grave, ¿ya? Y del punto de vista de la opinión pública... Ahí está en juego opinión pública también. Está en juego un tema de opinión pública. Te quiero preguntar, Patricio, respecto de la que se supone sería una segunda etapa que vendría y respecto a la cual abundó en algún detalle ayer el fiscal Gajardo, que es la que se conoce como la lista política, en que personas cercanas a políticos o candidatos a cargos de elección popular, parlamentarios en este caso, entregaron boletas ideológicamente falsas, acusa la Fiscalía, para financiar, a cambio de esas boletas, se entregaba plata para financiar campañas políticas, y esas boletas o facturas sirvieron también con el mismo objetivo de, según la Fiscalía, defraudar al fisco rebajando la tasa tributable de la empresa o de las empresas Penta o sociedades a Penta. ¿Qué camino puede seguir respecto de los políticos una investigación de esta naturaleza? No fueron ellos los que emitieron las boletas o facturas falsas directamente, sí su entorno, son terceros cercanos a ellos, o colaboradores que trabajaban con ellos, o parientes, o amigos, en fin. ¿Hay alguna posibilidad de llegar penalmente en una investigación tributaria a quien induce a un tercero a ayudarlo por una vía fraudulenta? Perfecto. Si me lo permite, me gustaría hacer una pequeña acotación previa y luego ir sobre esa respuesta. La acotación es la siguiente. Los actos que hemos visto no son actos sofisticados. Lamentablemente, son el tipo de actos estándares de defraudación tributaria. ¿Ya? Es decir, yo me refiero incluso al tipo de contrato forward, por ejemplo. ¿Ya? Que es un clásico. Claro, pero ¿por qué razón? Porque son el tipo de contratos respecto de los cuales el contribuyente tiene un control absoluto en la ida y regreso. Es diferente, por ejemplo, un contrato a futuro en que hay una institución pública o un tercero independiente que hace ¿cómo se llama? Unas cámaras que hacen la revisión. Es un contrato simulado para generar pérdidas irreales o ficticias que rebajan también la base tributable. Una de las características, y esto hay bastante experiencia y más o menos es un error que comete el contribuyente cuando comete este tipo de actos, es realizarlo a través de personas vinculadas, empresas o generar empresas, lo que se llama empresas interpuestas. Es decir, lamentablemente esto es algo muy estándar de comportamiento, es decir, por eso cuando se descubre 1, 2 o 3 aristas, ya se empieza a descubrir todo lo demás. ¿Ya? Respecto de los políticos, a ver, esto no constituye una opinión jurídica en sentido completo, es bastante abstracto, no respecto del caso. Por respecto del caso hay que ver todos los antecedentes, eso es obvio. Pero en términos absolutamente abstractos, sí podría caberles participación de alguna manera. ¿En qué tipo penal dirías tú? Puede ser coautoría, puede ser complicidad, pero lo que pasa es que hay que definirlo exactamente. Pero ahí, ¿de quién es el peso del delito? ¿Del que presta la boleta? Lo que pasa es que ¿Del titular de esa boleta o de esa factura? ¿O de la persona que induce, entre comillas, porque aquí estamos hablando de pura gente adulta, digamos, a que le presten esa boleta para que le hagan le pongan ahí un monto por un servicio que nunca se prestó? Lo que pasa es que, a ver, el que emite la factura, ya, o la boleta, eso ya es un delito, o al menos una falta. Eso ya constituye un problema de delito, ¿ya? Ahora, en relación con los terceros que participan, entonces hay que determinar el tipo de participación respecto de los hechos y ver, de acuerdo al Código Penal, cómo se determina la participación. Pero hay asuntos que son un poco más, entre comillas, teóricos, que tienen que ver con la comunicabilidad del delito, claro, o de la coparticipación en términos del dolo, de lo que se llama dolo, del dolo defraudar. Entonces son otros asuntos. Interesante análisis, Patricio. Son temas mucho más específicos. Abogado y doctor en Derecho, experto en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma. Te agradecemos especialmente, Patricio, la gentileza de haber estado esta mañana con nosotros, explicándonos e intentando explicar esta madeja complicada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.